El viernes por la tarde, el salón de masajes de Beverly Crawford estaba vacío. El último paciente se había marchado, dejando tras de sí un ligero olor a masaje deportivo y una sábana arrugada en el diván. Había sido un día ajetreado. Beverly había atendido a 12 personas desde las 8 de la mañana. El último era un anciano profesor de la universidad local que padecía una osteocondrosis desde hacía mucho tiempo. Venía todos los viernes y en 6 meses su espalda había mejorado notablemente. A Beverly le encantaba su trabajo. Cada paciente era una historia diferente, un enfoque diferente, problemas diferentes. La señora Díaz, con una rodilla maltrecha, solo necesitaba un masaje suave. Y el señor Zhou, el atleta, quiere un masaje potente. En 5 años de práctica ha aprendido a sentir lo que necesita cada persona. Pero aún le faltaba algo. Beverly soñaba con más. Con las antiguas técnicas de masaje japonesas, con los secretos del shiatsu que poseían los maestros de Tokio. Durante 5 años había estado ahorrando para este viaje. Ahorraba la mitad de sus ingresos, cogía pacientes extra por las tardes, trabajaba los fines de semana. Terence a veces se quejaba de que pasaba demasiado tiempo en el trabajo, pero siempre apoyaba su sueño. Beverly estiró los dedos con cansancio y sacó el teléfono. Hoy tenía que pagar el curso de japonés. La escuela le había enviado la factura hacía una semana, y el plazo de pago vencía en 2 días. No había nada que hacer en Japón sin saber el idioma. Ella lo entendía perfectamente y ya llevaba 6 meses estudiando con un tutor. En la pantalla aparecían $2,340. Beverly parpadeó, pensando que se trataba de un error, y actualizó la página. La misma cantidad. Volvió a actualizar. Entrando en el historial de transacciones, el último movimiento en la cuenta había sido hacía 3 días, cuando compró comida en el supermercado. Antes de eso, una factura de servicios públicos. ¿Dónde están los 50,000 que lleva 5 años ahorrando en una cuenta aparte? De repente, el despacho quedó en silencio. Oía a las enfermeras en el pasillo, el zumbido del aire acondicionado y los coches que pasaban por la ventana. Beverly marcó el número del banco con dedos temblorosos y esperó a que contestara la operadora. La chica del otro lado la guió a través del procedimiento de identificación. Fecha de nacimiento, palabra clave, 4 últimos movimientos de la cuenta. Señora Crawford, veo que hace una semana se hizo una transferencia desde su cuenta por valor de $50,000. La transacción se hizo a través de la banca online. Pero yo no hice ninguna transferencia. Beverly trató de hablar con calma. La transferencia se hizo desde su cuenta, utilizando su nombre de usuario y contraseña. ¿Quiere que le dicte los datos del destinatario? Beverly anotó los datos. Un empresario individual desconocido. Lo primero que hizo fue llamar a la policía para denunciar el robo. Mientras dictaba los datos, el número de cuenta, la fecha de la transacción, el importe, su mente daba vueltas pensando en los cursos, en el alojamiento reservado en Tokio, en el profesor que la esperaba dentro de un mes. Luego intentó llamar a Terence. No contestó. Dijo que se iba de viaje de negocios a Seattle durante 15 días para instalar un sistema de seguridad en la sucursal de allí. Seguramente estaba en el avión o en una reunión. Últimamente volaba mucho, el trabajo lo exigía. Incluso bromeaban con que estaba a punto de lanzarse en picado a por un billete gratis a Japón. Escribió un mensaje. Cariño, ha ocurrido algo terrible. Alguien ha robado todo el dinero de mi cuenta. Llámame en cuanto puedas. Beverly recogió mecánicamente su despacho. Dobló las toallas, limpió el sofá, apagó el aire acondicionado. 5 años, 60 meses de ahorros y trabajo a tiempo parcial, 240 pacientes más, 3,000 horas de masaje. ¿Todo para nada? De camino a casa, contó sus opciones. ¿Un préstamo? Demasiado dinero, el banco no se lo daría sin aval. ¿Vender el coche? El viejo Ford solo valía unos $8,000. ¿Hipotecar el piso?
Terence se opondría, acababan de pagar la hipoteca. Una vecina, la señora Appleton, llamó al timbre pidiendo sal. Beverly atendió la petición. A la anciana le gustaba hablar, y ahora se refería a su sobrina que tenía problemas con su tarjeta bancaria. Beverly asintió sin escuchar. Las cifras daban vueltas en su cabeza. $50,000, 5 años de trabajo, 2 meses hasta que empezara el curso. La vecina se marchó por fin. Beverly abrió la página web del banco. ¿Podría al menos estar asegurada la cuenta? No, este tipo de depósitos no están cubiertos por el seguro. Llamó al servicio de seguridad. Quizá pudieran averiguar desde dónde se había hecho la transferencia. Una educada voz masculina prometió investigar y volver a llamar. En el dormitorio sonaba un reloj, regalo de Terence por su último cumpleaños. En la pared colgaba un cuadro del monte Fuji que había comprado en una tienda de antigüedades cuando empezó a ahorrar para el viaje. En el armario había libros de texto japoneses, guías, impresiones de técnicas de masaje. El teléfono estaba en silencio. No contestaba Terence. No había llamada de seguridad. Beverly se dejó caer pesadamente en el sofá y cerró los ojos. ¿Qué hacer ahora? Habían pasado 3 días. Se había denunciado el robo y el equipo de seguridad del banco había iniciado la investigación. Beverly se había acostumbrado a mirar el teléfono cada media hora. Terence seguía incomunicado. La policía aconsejó no preocuparse antes de tiempo. En un viaje de negocios puede pasar cualquier cosa. La comunicación no siempre es estable. Este martes había un número especialmente elevado de clientes. Beverly llevaba trabajando desde las 8 de la mañana, intentando distraerse de sus ansiosos pensamientos. La última en registrarse fue una recién llegada, una chica joven que se quejaba de dolor de cuello. Mientras Beverly preparaba la oficina, hojeó una cinta en su teléfono. «Mira, mi florista está colgando unas fotos preciosas de Bali. ¡Qué envidia! Tiene una tienda preciosa en Oak Street, donde siempre encargo mis ramos. La cerré durante 15 días y me fui de vacaciones». Giró la pantalla para mostrar la foto. Beverly echó un vistazo a la foto. Una joven rubia con sombrero de paja posando frente al océano. Hermosa. Detrás de ella podía ver tumbonas y un hombre con camisa azul vuelto de perfil. Algo familiar apareció en sus rasgos, pero Beverly no le prestó atención. «¿Cómo se llama la tienda?», preguntó, extendiendo la sábana sobre el sofá. «Pétalos preciosos», respondió la chica. «La dueña se llama Marilyn Sloan. Es muy simpática, siempre me aconseja sobre las mejores flores para elegir. Le escribí debajo de la foto que estaba celosa y me contestó que eran sus primeras vacaciones de verdad en 3 años». Beverly asintió y empezó el masaje. Los movimientos mesurados y familiares la tranquilizaban, pero no dejaba de pensar en el dinero que le faltaba. ¿Debería pedir un préstamo o vender el coche? Estaba a punto de cambiarlo. Por la noche, al revisar su correo, Beverly encontró un boletín de una floristería. Una vez había encargado un ramo para una amiga y se había suscrito al boletín. Precious Petals cierra por vacaciones. Se quedó helada. La misma tienda que había mencionado el cliente. Beverly abrió Instagram, encontró la cuenta de la tienda y bajó hasta las fotos de Bali. Ahí estaba, la misma foto que había mostrado la chica. El hombre del fondo. Amplió la imagen. El corazón le dio un vuelco. La camisa azul, exactamente igual a la que le había regalado a Terence por su cumpleaños el año pasado. Y el perfil. La nariz afilada, la línea distintiva de la barbilla. «No, no puede ser», susurró Beverly. Siguió hojeando. Otra foto. Una puesta de sol en la playa. Las siluetas de 2 personas sobre la arena. Leyenda. «Las mejores vacaciones de mi vida». Se detuvo. Volvió a la fecha de publicación. Hacía 3 días, cuando Terence debía estar en Seattle. Con dedos temblorosos, Beverly tecleó el nombre de Marilyn Sloan en la búsqueda.
unas cuantas fotos de la tienda, algunos ramos, y aquí había una foto de grupo de un acto benéfico de hacía 6 meses. Beverly miró las caras y sintió un escalofrío. Terence estaba de pie en la esquina del encuadre. Solo uno de los invitados, nada especial. Pero, ¿por qué nunca había mencionado el evento? Abrió la página web de la compañía aérea con la que su marido solía volar. Vuelos a Seattle. Unos minutos de búsqueda y allí estaba. El vuelo que Terence había nombrado había sido cancelado hacía 15 días. Todos los pasajeros fueron avisados. Recordó el día de su partida, cómo había tenido prisa, cómo no había querido que ella le acompañara al aeropuerto. Ya había llamado a un taxi. Una maleta inusualmente grande para un viaje de negocios. Y este extraño despiste en los últimos días antes de su partida. El teléfono de Terence seguía sin estar disponible. Beverly comprobó su página en las redes sociales. La última publicación había sido hace 15 días, una broma sobre el trabajo. Ni rastro de un viaje de negocios. Se recostó en la silla, intentando ordenar sus pensamientos. Puede que todo fuera una extraña coincidencia. Camisa parecida, perfil parecido. El buzón parpadeó con un nuevo mensaje. Seguridad bancaria. En respuesta a su informe de una transferencia no autorizada, la transacción se realizó desde un dispositivo que se utilizaba habitualmente para acceder a su cuenta. ¿Quizá compartió sus credenciales con alguien? Beverly cerró los ojos. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos que formaban un mosaico que se negaba a aceptar. El ordenador de casa. Terence se sentaba mucho frente a él últimamente. Había dicho que trabajaba a distancia. Beverly echó otro vistazo a las fotos de Instagram de la floristería. ¿Un parecido casual? ¿Paranoia? No había dormido mucho los últimos días, dándole vueltas constantemente a la cabeza con variaciones de lo que podría haber pasado con el dinero. Y ahora estas fotos. Fue a la banca online y abrió un extracto de cuenta detallado. Quizá allí hubiera alguna pista. El último mes, detallando todas las transacciones. Ahí está, una transferencia a la cuenta de un empresario individual. Y lo raro es que está marcado no enviar notificación. Beverly nunca desactivó las notificaciones de transferencias. Era una parte importante del control de la cuenta. Al seguir hojeando el extracto, se quedó paralizada. Ese mismo día se habían pagado 2 billetes de avión desde el mismo dispositivo. Air Asia, destino de Denpasar, isla de Bali, $8,000. Billetes de clase preferente, ida y vuelta. Beverly abrió el historial de actividad de su cuenta. Se conectó desde el ordenador de su casa. Luego cambió la configuración de las notificaciones y después una serie de pagos. Subió por la página y comprobó las entradas anteriores. La semana anterior, alguien había cambiado la contraseña de su cuenta personal, también desde el ordenador de su casa. Recordó la tarde en que iba a pagar la factura de los servicios públicos y no pudo acceder a la cuenta. Terence le había dicho que el banco estaba realizando una actualización de seguridad y le había aconsejado que esperara hasta mañana. Por la mañana cambió la contraseña sin pensar por qué no funcionaba la anterior. Beverly encendió el ordenador y abrió el historial de su navegador. Solicitudes de hoteles en Bali, billetes de avión, información sobre visados. Terence no había borrado el historial. Al parecer, estaba seguro de que ella no lo comprobaría. O tenía prisa. Sonó el timbre. La SRA. Appleton estaba en el umbral con una caja de galletas caseras. Había decidido animar a su vecina cuando se enteró de que había desaparecido el dinero. Beverly la invitó a tomar el té, contenta por la oportunidad de distraerse de sus pesados pensamientos. El otro día estuve en la nueva floristería de Oak Street, comentó la vecina, solo que está cerrada por alguna razón. Se acerca la boda de mi nieta y quería encargar un ramo. ¿En pétalos preciosos?, preguntó Beverly distraídamente. Sí, allí. ¿Has estado alguna vez allí?
La dueña es una chica tan simpática, siempre tiene una sonrisa en la cara. La veo a menudo por nuestro barrio. Creo que alquila un piso en ese nuevo complejo de apartamentos. Beverly removió lentamente el azúcar en su taza. El nuevo complejo de apartamentos era donde estaba la oficina de Terence. Muchas veces lo había recogido allí después del trabajo. ¿Solo una coincidencia? Pero entonces, ¿por qué nunca había mencionado que habían abierto una floristería al lado? Terence sabía cuánto le gustaban las flores. Después de despedir a su vecino, Beverly volvió a sentarse frente al ordenador. Abrió la página web de AirAsia y encontró los billetes. Un vuelo a Denpasar vía Singapur. En IA, Terence Crawford y Marilyn Sloan. La clase de servicio es Business. La fecha de salida es el pasado miércoles, día 9. Pago. Desde su cuenta, con las notificaciones desactivadas. Comprobó su correo electrónico. El correo de confirmación de la reserva debería haber llegado. Y nada. Al parecer, había dado una dirección diferente al hacer la compra. Pero en la cesta de la tienda libre de impuestos había una lista de compras guardada. Perfume, crema solar, traje de baño. Terence estaba bien preparado para el viaje. Su mente estaba revuelta. Así que, mientras ahorraba para la matrícula, su marido planeaba robarle el dinero. Tranquilamente eligió los billetes, reservó un hotel, compró regalos para su amante. Beverly se frotó las sienes. No se le ocurría cómo podía haberla defraudado así su confianza. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje del banco. El servicio de seguridad confirmaba que había habido una serie de pagos autorizados desde su cuenta. No había motivo para cancelar las transacciones. Beverly presentó una solicitud a la policía que probablemente tampoco ayudaría, ya que la transferencia se había realizado desde su cuenta, desde el ordenador de su casa. ¿Podría tratarse de un error? ¿Habría alguna otra explicación? Beverly volvió a abrir el extracto de la cuenta y observó las líneas de movimientos. Una transferencia, notificaciones desactivadas, seguida de la compra de un billete de avión. Todo desde el ordenador de su casa. Se levantó y se paseó por la habitación, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. 15 años de matrimonio. Todos esos años había estado segura de conocer a su marido, y ahora se encontraba viviendo con un hombre que no solo la engañaba, sino que le robaba. Poniéndose el abrigo, Beverly se dirigió a casa de su suegra. ¿Podría Eunice saber algo? Al fin y al cabo, llamaba a menudo a su hijo. Por el camino, le vinieron a la cabeza pensamientos inoportunos. Aquí estaba Terence, llevándole el desayuno a la cama a Marilyn. Aquí estaban paseando por la playa, cogidos de la mano. Los mismos gestos, las mismas sonrisas que solían reservarse para ella sola. Beverly sacudió la cabeza. No era el momento. Primero había que solucionarlo todo. Beverly aparcó delante de la casa de su suegra. Le temblaron las manos al sacar las llaves del contacto. Le dolía tener que contarle a Eunice la traición de su hijo. Eunice estaba jugueteando con las rosas del jardín, pero cuando vio a su nuera, dejó las tijeras de podar y se apresuró a salir al porche. «¿Beverly? ¡Qué sorpresa! Entra rápido, estaba a punto de tomar el té». La cocina seguía igual, acogedora, limpia, con olor a recién horneado. Beverly se hundió pesadamente en una silla. Eunice estaba trasteando en la cocina, sacando tazas. «Eunice, necesito hablar contigo. Ni siquiera sé cómo decir». Beverly respiró hondo. «Terence, no está en Seattle, está en Bali, con otra mujer». Eunice se quedó helada con la tetera en las manos. Por un momento se hizo el silencio en la cocina. «Me robó mi dinero, todo el dinero que estaba ahorrando para la matrícula, y compró billetes con ese dinero. ¿Te lo imaginas? No sé qué hacer». «Cariño». Eunice puso la tetera. «Bueno, ¿por qué te enfadas? Probablemente solo... ¿Solo qué? ¿Volando con su amante por mi dinero? He visto las fotos, he visto los billetes con sus nombres en ellos».
¡Oh, vamos! Eunice hizo un gesto irritado con la mano. ¿Y qué, si se ha gastado tu dinero? Marilyn lleva años queriendo ir a Bali, y este año no le va muy bien con su tienda. Beverly se quedó helada. Sentía un zumbido en los oídos. ¿Qué? Eunice vaciló, dándose cuenta de que había hablado en voz alta. Algo parecido a la consternación apareció en su rostro, pero fue inmediatamente sustituido por la arrogancia. Bueno, ahora ya lo sabes. ¿Y ahora qué? Quizás sea lo mejor. Beverly se levantó lentamente. Todo se desdibujaba ante sus ojos. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo lo sabías? ¿Cuál es el problema? Eunice apretó los labios. Veo a mi hijo sufrir. Siempre está en el trabajo, ahorrando su dinero. ¿Durante cuánto tiempo? Fue todo lo que Beverly pudo exprimir. Hace 6 meses. Los presenté en un acto benéfico. Se notaba que estaban hechos el uno para el otro, y ni siquiera se dio cuenta de que su marido había cambiado. Beverly se volvió en silencio y caminó hacia su coche. 6 meses. Todo ese tiempo su suegra lo había sabido, les había cubierto, tal vez incluso había ayudado a planear este robo. Y ella realmente no se había dado cuenta de nada, trabajando, ahorrando dinero, haciendo planes. De camino a casa, Beverly paró en una licorería. 2 botellas de tinto seco. A ella y a Terence les encantaba. En casa, sacó un vaso y puso música. El primer sorbo y las lágrimas finalmente aparecieron. Lloró por la confianza perdida, por los sueños rotos, por 15 años de mentiras, por lo estúpida que había parecido todo ese tiempo a los ojos de su suegra, su ceguera e ingenuidad. La segunda botella terminó bien pasada la medianoche. Beverly se tumbó en el sofá, mirando al techo. Por alguna razón recordó su luna de miel, sus sonrisas de felicidad, los versos de la canción que habían bailado en la boda. Su teléfono sonó. Otra foto en el Instagram de la tienda. Beverly ni siquiera se molestó en mirar. La mañana la recibió con dolor de cabeza y una extraña desolación. Era como si todo el dolor se hubiera esfumado junto con las lágrimas, dejando solo cansancio y una especie de desapego. Beverly se duchó y bebió una taza de café cargado. A las 10 tuvo su primer cliente. La vida sigue, pase lo que pase. Al mirarse al espejo se dio cuenta de que lo peor ya había pasado. Sí, las personas más cercanas la habían traicionado. Sí, le habían robado el dinero que había ahorrado durante tanto tiempo. Pero ahora al menos todo estaba en su sitio, y el extraño comportamiento de su marido y las transparentes insinuaciones de su suegra de que debía prestar más atención a la familia. Beverly sacó su pastilla para el dolor de cabeza. Bueno, ya se había enterado de todo. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Beverly pasó los días siguientes en una especie de niebla. En el trabajo realizaba mecánicamente los movimientos habituales: frotar, amasar, presionar suavemente. Intentó concentrarse en sus pacientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con su suegra. A aquel tono condescendiente, a aquel «piénsalo, me he gastado tu dinero», lanzado sin cuidado. Todas las noches, al cerrar la consulta, repetía la conversación en su cabeza. Eunice ni siquiera intentaba ocultar su desprecio por ella misma, su trabajo y sus sueños. Marilyn lleva mucho tiempo soñando con Bali. Qué conmovedora preocupación por los sueños de los demás. Y nadie pensó en los sueños de su cuñada. El viernes, el último cliente fue el profesor con osteocondrosis. Normalmente sus sesiones transcurrían en conversaciones pausadas sobre arte y filosofía. El anciano había viajado mucho por Asia y disfrutaba compartiendo sus impresiones. Pero hoy Beverly trabajaba en silencio, temerosa de revelar su estado. Sus manos encontraban habitualmente las zonas problemáticas, amasaban los músculos agarrotados y poco a poco se iba formando un plan en su cabeza. Después de cerrar la oficina, no fue a casa sino al centro comercial, donde había un punto del servicio de impuestos.
Por el camino recordó todo lo que sabía sobre los asuntos financieros de su suegra. Realmente se puede aprender mucho en 15 años en una familia, sobre todo si no te consideran lo bastante lista como para sospechar nada. Eunice había heredado los 3 pisos de su marido, que había trabajado para una gran empresa de construcción durante muchos años y había conseguido comprar la propiedad antes de la crisis, cuando los precios eran bajos. Murió repentinamente de un ataque al corazón, dejando a su mujer una bonita herencia. Terence estaba terminando la universidad en ese momento. El dinero para la educación no era suficiente y Eunice empezó a alquilar pisos. Al principio todo era oficial: contratos, impuestos, cuentas. Pero poco a poco se dio cuenta de que era más fácil recibir el dinero en efectivo. Terence la ayudó a encontrar inquilinos entre sus compañeros. A los jóvenes informáticos no les gustaba ocuparse del papeleo. Lo principal era encontrar alojamiento cerca de la oficina. Pagaban el alquiler fielmente y entraban y salían sin demasiadas preguntas. A lo largo de los años, Beverly había oído muchos retazos de conversaciones telefónicas, frases al azar. Sí, sí, solo en efectivo es más cómodo para todos. No, no, no. Pondremos una cantidad mínima en el contrato. ¿Qué impuestos? Nos entendemos. A Eunice nunca le daba vergüenza hablar de sus negocios en presencia de su cuñada. Era una simple masajista. ¿Qué iba a saber ella de finanzas? Beverly escuchó y memorizó direcciones, importes, nombres de los inquilinos. Esa información le sería útil ahora. La oficina de Hacienda estaba vacía. Era el final de la jornada laboral. Todo el mundo se iba corriendo a casa. Solo el joven empleado estaba aburrido detrás del mostrador, mirando perezosamente algo en el ordenador. Beverly cogió el impreso de solicitud anónima y se sentó en una mesa del rincón. Le temblaban ligeramente las manos mientras tecleaba las direcciones de los pisos y los importes aproximados del alquiler. Añadió la información de que el pago se aceptaba en efectivo, que los importes reales no se especificaban en los contratos y que la mayoría de las veces no había contrato alguno. A la mañana siguiente recibió la confirmación de que la solicitud había sido aceptada. Beverly intentó hacer su vida de siempre, pero no dejaba de mirar el correo. Se daba cuenta de que la agencia tributaria no podría informar a un solicitante anónimo, pero seguía esperando noticias. El miércoles fue especialmente duro. Tuvo que sustituir a una compañera enferma y atender a 18 pacientes en lugar de los 12 habituales. A última hora de la tarde le zumbaban los brazos y le dolía la espalda. Beverly estaba terminando de limpiar su despacho cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de su suegra, la primera vez que lo veía en mucho tiempo. Su dedo se posó sobre el botón «Aceptar llamada». Recordé la cara arrogante de Eunice, su tono despectivo, su actitud de «¿Y qué? Me he gastado tu dinero». No, todavía no. Que sufriera lo desconocido, como la propia Beverly había sufrido todos estos meses, inconsciente del engaño. Las llamadas continuaron durante toda la tarde. Entonces llegó el mensaje. «Llámame inmediatamente, es muy importante». Beverly lo borró sin leerlo. Al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Llamadas, mensajes, llamadas otra vez. Y el viernes recibió noticias interesantes de su paciente, que trabajaba como agente inmobiliario. Eunice Crawford buscaba urgentemente compradores para uno de los pisos, dispuesta a rebajar considerablemente el precio. Así que allá vamos. Hacienda era famosa por ser lenta, pero también minuciosa. Sacaban documentos de varios años, comprobaban cada pequeño detalle. Contratos de alquiler, si los había, facturas de servicios, lecturas de contadores. Encontrarían a los verdaderos inquilinos, los entrevistarían, y luego les cobrarían todos esos años de impuestos impagados, sanciones, multas. Por la tarde, Beverly pasó por el supermercado. La nevera estaba completamente vacía
y la comida en casa ayudaba a sobrellevar la ansiedad. En el pasillo de al lado vio un abrigo claro que le resultaba familiar, la mismísima Eunice. Beverly se dirigió rápidamente al siguiente pasillo, fingiendo estudiar la composición de los cereales de su desayuno. Observó cómo su suegra metía mecánicamente algunos comestibles en la cesta. Tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos, y no como hacía una semana, cuando con tanta condescendencia se había desentendido del dolor ajeno. Bueno, que sienta lo que se siente cuando el mundo se desmorona, cuando el suelo se cae bajo tus pies, cuando te das cuenta de que has vivido mal durante años y ahora tienes que pagar las facturas, por todo, por despreciar a la simple masajista, por ayudar a su hijo a robar dinero, por ocultar ingresos al Estado durante años. Eunice se movía lentamente entre las filas, sacando de vez en cuando el teléfono, probablemente intentando llamar de nuevo a su hijo. Terence tampoco le contestaba. Tal vez había apagado el teléfono para escapar de las rabietas de su madre. Beverly sonrió. Con qué facilidad se desmoronan los lazos familiares construidos sobre la mentira y la arrogancia. En la cesta de Eunice había algunas hierbas calmantes, té barato en lugar del habitual té caro, pasta sencilla. Por lo visto, la situación económica estaba muy revuelta. Tendrían que acostumbrarse a ahorrar dinero. Beverly se sorprendió a sí misma sintiendo una extraña satisfacción ante esta imagen. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar. Estaba claro que su suegra no iba a darse por vencida. Beverly desechó la llamada sin mirar. ¿De qué quería hablar Eunice? Desde luego, no para disculparse, el orgullo no se lo permitiría. Más bien intentaría presionar, amenazar, quizá incluso adivinar de dónde venía la inspección. Beverly pagó y salió al aparcamiento. La silueta de su suegra apareció en el retrovisor. Estaba de pie a la entrada de la tienda, con el teléfono en la oreja. Probablemente intentaba contactar de nuevo con su hijo. Bueno, tendría que acostumbrarse a su nueva vida. Sin los ingresos de 3 pisos, sin la oportunidad de señorear a su nuera, sin el habitual sentimiento de superioridad. En casa, Beverly preparó té y se sentó a revisar la agenda de mañana. Trabajar le ayudaba a no pensar en lo que había hecho. Aunque no había hecho nada malo. Solo había denunciado a Hacienda por infringir la ley, algo que había estado ocurriendo durante años a plena vista. Y si Eunice tiene que pagar la factura ahora, bueno, es el camino que eligió. Igual que su hijo, que robaba el dinero de los demás. El teléfono volvió a sonar. Beverly ni siquiera miró la pantalla. Sabía de quién era el número. Que sonara. Que le atormentara lo desconocido. Que sintiera lo que era que te destrozaran la vida personas en las que confiabas. A Eunice no le gustaban los lunes por la mañana. Normalmente era el momento de ordenar facturas y recibos. Pero esta mañana algo había ido mal desde el principio. Primero llamaron de la agencia tributaria, informándole secamente de una próxima auditoría. Luego llamaron al timbre 2 personas. Una mujer con un traje austero y un joven con un maletín de cuero. Educada pero insistentemente, presentaron sus documentos y pidieron contratos de arrendamiento, recibos de pago y declaraciones de la renta de los últimos 5 años. Eunice se quedó helada. La mayoría de los inquilinos pagaban en efectivo, sin papeles. Algunos llevaban 3 años viviendo allí. Siéntese, ahora mismo lo traigo todo. Se apresuró a entrar en el estudio, pensando frenéticamente qué hacer. En el armario había viejas carpetas de documentos, contratos de compraventa de pisos, el testamento de su marido, algunos recibos, pero nada de lo que le pedían. Le temblaban las manos cuando marcó el número de Terence. Solo su hijo podía aconsejarla en algo, siempre la ayudaba con el papeleo. El aparato del abonado está apagado o fuera de cobertura. Eunice tiró el teléfono sobre la mesa, desesperada. Por supuesto, estaba en Bali, relajándose con su nueva novia, y ella le había convencido para que fuera, había pensado que sería mejor.
Le había convencido de que Beverly no se daría cuenta de que faltaba el dinero hasta que volvieran. Beverly. El pensamiento hizo que Eunice se congelara. ¿Y si? No, no podía ser. Aunque, después de esa conversación, después de que accidentalmente se le escapara lo de Marilyn, llamaron suavemente a la puerta del despacho. «Señora Crawford, ¿ha encontrado los documentos?» «Un momento». Volvió a coger el teléfono y marcó el número de los inquilinos. Silencio. El segundo número, llamada ocupada. El tercero era un contestador automático. Poniéndose la chaqueta sobre los hombros, la casa estaba repentinamente fría. Eunice volvió al salón. Los inspectores estaban escribiendo algo en sus papeles. «Verá, no entiendo muy bien qué documentos necesitan exactamente. Los pisos están vacíos. Tenemos información de que los 3 pisos están alquilados desde hace varios años». La inspectora levantó la vista de sus papeles. «Además, tenemos testimonios de los inquilinos. Confirmaron el hecho del alquiler y los importes de los pagos». Eunice se hundió en la silla, así que ya los habían interrogado. ¿Cuándo habían tenido tiempo? ¿Y por qué nadie les había avisado? «¿Puedo explicarlo?» «Por supuesto», asintió el inspector. «Puede dar una explicación por escrito. Mientras tanto, levantaremos acta de las infracciones detectadas. El importe provisional de los impuestos impagados es de...» Eunice apenas escuchó las cifras. Volvió a marcar el número de su hijo. Era la primera vez en 15 años que no contestaba a su llamada en un momento difícil. Los inspectores se marcharon 2 horas más tarde, dejando una impresionante pila de papeles y la orden de presentarse en Hacienda en una semana. Eunice preparó té mecánicamente, intentando ordenar sus pensamientos. Era urgente encontrar compradores para los pisos. Se daba cuenta de que sin vender la propiedad no podría pagar al Estado. El teléfono estaba en silencio. Su hijo seguía sin estar disponible. Pero si ella no hubiera insistido en este viaje, si no hubiera apoyado su decisión de aceptar el dinero de Beverly, él estaría allí ahora, ayudándola con esta auditoría. Hacia el atardecer no pudo soportarlo más y envió a Beverly un mensaje. «Llámame enseguida, es muy importante». No hubo respuesta. Beverly estaba sentada en la comisaría esperando su turno. Había aplazado este momento durante mucho tiempo, pero tras hablar con un abogado, todo encajó. Sin una denuncia oficial de robo, nadie podría llevar a Terence ante la justicia. Cerca de allí, una joven redactaba un informe sobre la desaparición de una bicicleta y un anciano discutía con el funcionario de guardia por el ruido de los vecinos. Beverly sacó su teléfono y volvió a echar un vistazo a las capturas de pantalla guardadas, extractos de cuenta, historial de autorizaciones, fotos de Bali. Todas las pruebas de que su marido le había robado el dinero. «Señora Crawford», el policía llamó. «Pase». El pequeño despacho olía a café y papeles. El detective Ramírez, un joven de aspecto cansado, escuchó atentamente su historia. «¿Así que afirma que su marido le robó dinero de su cuenta personal?» «Sí, $50,000. Tengo todas las pruebas, extractos bancarios, información sobre la compra de billetes de avión. Usó mis contraseñas para entrar en la banca online». «¿Y quiere presentar una denuncia por robo?» «Sí». Beverly cuadró los hombros. «Soy consciente de que es mi marido, pero eran mis ahorros personales que he estado ahorrando durante 5 años. No tenía derecho a llevárselos». El detective abrió la carpeta y sacó un formulario. Beverly recitó metódicamente los hechos, la fecha del robo, el importe, las circunstancias. Contó cómo había descubierto la pérdida, cómo había resuelto los detalles de la transferencia en el banco. «Aquí están las impresiones de mi cuenta personal. Como ven, el dinero se transfirió a la cuenta de una empresaria individual, Marilyn Sloan. El mismo día se pagaron desde mi cuenta 2 billetes de avión a Bali a nombre de Terence Crawford
y Marilyn Sloan. El ingreso se hizo desde el ordenador de casa. Ramírez echó un vistazo a los documentos marcando algo en su bloc de notas. ¿Vive con su marido? De momento no. Se supone que está de viaje de negocios en Seattle, pero en realidad está en Bali con esta mujer, con mi dinero. ¿Por qué decidió presentar una denuncia ahora? Beverly se quedó callada. Lo consulté con un abogado. Dijo que sin una denuncia formal de robo no puedo recuperar el dinero a través de los tribunales. Aunque fuera mi marido, no tenía derecho a disponer de mis fondos personales sin mi consentimiento. El detective asintió y le entregó el formulario cumplimentado. Compruebe que todo está correcto. Firme aquí. Y aquí, que se le ha advertido de la responsabilidad por denuncia falsa. Beverly leyó atentamente cada línea. Firmó. Sacó un pendrive. Aquí tienes copias electrónicas de todos los documentos, capturas de pantalla, fotos y una impresión de las llamadas. Puedes ver que no me ha devuelto las llamadas desde el día que se fue. Bien, empezaremos a investigar sus antecedentes. Probablemente le llamarán a declarar otra vez. Si sale a la luz alguna información nueva, hágamelo saber enseguida. Al salir de comisaría, Beverly permaneció varios minutos fuera del coche, respirando hondo. El primer paso estaba dado. Ahora giraría la rueda. La policía, la investigación, el juicio. Ella no quería eso, pero no le quedaba otra opción. Que Terence explicara a los agentes de la ley por qué creía que podía robar impunemente el dinero de otras personas, incluso si ese dinero pertenecía a su mujer. Terence se presentó tarde el jueves por la noche, 10 días antes de lo previsto, de regreso de un viaje de negocios. Beverly lo oyó juguetear con las llaves en la puerta principal y siguió leyendo un libro tranquilamente en el sofá. Una maleta repiqueteó con fuerza contra el umbral. ¿Estás despierto? Terence se quedó inmóvil en la puerta del salón, bronceado, con una camisa veraniega. Estaba claro que no era de la lluviosa Seattle. Como puedes ver, Beverly pasó la página sin levantar la vista. Viaje de negocios terminó temprano. ¿Sí? Miró por fin a su marido. Él frotaba nerviosamente la correa de su bolso, evitando su mirada. Mamá necesita ayuda. ¿Algún problema con Hacienda? Beverly asintió en silencio. Terence se quedó en su sitio, claramente inseguro de qué decir a continuación. ¿No tienes hambre? ¿Podría pedir algo? Gracias, ya he cenado. Permaneció de pie un momento más y luego se marchó al dormitorio para ordenar sus cosas o simplemente perderse de vista. Beverly pudo oírle llamar a su madre, discutiendo algo acaloradamente en voz baja. Se preguntó si Eunice le habría dicho a su hijo que su nuera estaba al corriente de su pequeño complot. Por la mañana se encontraron en la cocina. Terence parecía desarreglado. Al parecer no había dormido bien. Escucha, sobre el viaje de negocios, no tienes por qué, interrumpió Beverly, removiendo su café. He visto las fotos de Bali y también he visto tus billetes y los de Marilyn. Terence se puso pálido. ¿Puedo explicarlo? Más tarde, cogió la taza. Ahora mismo tengo que ir a trabajar. Hoy tengo muchos clientes. El día pasó como un borrón. Beverly trabajaba en automático, intentando no pensar en lo que le esperaba en casa. Por la noche, Terence intentó entablar conversación de nuevo, pero ella negó con la cabeza. Esta noche no, me duele la cabeza. Así siguieron varios días. Terence iba y venía de la casa a casa de su madre, intentando ayudarla con el papeleo. Beverly seguía a lo suyo como si nada. Solo se mudó a la habitación de invitados en el dormitorio, alegando insomnio. El domingo llamó Eunice por primera vez en mucho tiempo. «Tienes que hablar con él», sonaba molesta su suegra. «No es el mismo». «¿En serio?» Beverly se sirvió un poco de té. «¿Y cuando tú y él planeabais robarme el dinero, tampoco era él mismo?» Se hizo un gran silencio al otro lado de la línea. «Así que te dijo». «No, Eunice».
Tú misma lo contaste, ¿recuerdas? Ahora si me disculpas, tengo cosas que hacer. Terence dormía en el sofá del estudio, aunque Beverly no le había pedido que se fuera del dormitorio. Estaba demacrado y hablaba mucho por teléfono, al parecer con su madre o con abogados. Un par de veces Beverly vio el número de Marilyn en la lista de llamadas perdidas, pero Terence no le devolvió la llamada. Esta extraña pausa no podía durar para siempre. Pero por ahora, Beverly sentía una extraña satisfacción al ver cómo su marido y su suegra agonizaban ante lo desconocido, sin saber exactamente lo que sabía ni lo que iba a hacer al respecto. Deje que se cuezan en su propio jugo durante un rato. El sábado por la mañana, Eunice apareció en la puerta, sin avisar. Beverly se estaba preparando para ir a trabajar. Solo tenía un paciente programado por la tarde. Tenemos que hablar. La suegra entró en la casa con paso decidido. Beverly encendió en silencio la grabadora de su teléfono y se la guardó en el bolsillo de la bata. Por si acaso. ¿Sobre qué, Eunice? Basta ya. Todo esto que has estado haciendo con Hacienda, esta frialdad demostrativa con Terence. Lo siento, no sé a qué te refieres. No finjas. Eunice empezaba a ponerse nerviosa. ¿Crees que no adiviné quién escribió la denuncia? Deliberadamente te propusiste vengarte, de mí y de tu hijo. ¿Para qué es la venganza? Beverly se sirvió tranquilamente una taza de café. ¿Quieres una taza? ¿Me tomas el pelo? Los ojos de Eunice brillaron con furia. Sí, Terence y yo ayudamos a Marilyn a gastar tu dinero. Sí, sabía lo de su aventura. ¿Y qué? Tenía derecho a la felicidad. ¿Derecho a ser feliz a costa de otro? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué si eran unos míseros 50 de los grandes? Ibas a gastarlo en esos estúpidos cursos tuyos de todos modos. ¿Así que ayudaste a planear el robo de mi dinero? ¡Por supuesto! Eunice estaba a punto de gritar. Yo mismo sugerí que usaras la contraseña de tu banca online que Terence había fisgoneado. Yo mismo te aconsejé que desconectaras las notificaciones. ¿Y sabes qué? Me alegro de que haya funcionado así. No te mereces ni a mi hijo ni ese dinero. Beverly tomó un sorbo de café. ¿Algo más? Sí, yo les ayudé a comprar los billetes. Fui yo quien encontró el vuelo a través de Singapur. Pensé en todo, en el viaje de negocios y en el teléfono desconectado, y ni siquiera se habrían dado cuenta de nada si no hubiera sido por esas estúpidas fotos. Terence apareció en la puerta. Acababa de volver de correr. «Mamá, ¿qué pasa?» «No mucho». Beverly sacó su teléfono. «Tu madre me estaba contando cómo organizasteis vosotros dos el robo de mi dinero». Terence se puso pálido. Eunice vaciló a medias. Solo ahora se dio cuenta del teléfono en la mano de su cuñada. ¿Estabas grabando? Claro que lo hice. ¿Por qué crees que te pregunté sobre la planificación del robo? Necesitaba tu confesión. No te atreverías. ¿Por qué no? Ya he escrito una declaración a la policía y ahora tengo pruebas directas de que el robo fue planeado de antemano. Y tú, Eunice, acabas de confesar complicidad. La suegra se desplomó en su silla. «Terence, haz algo». Pero él miraba en silencio al suelo. Se dio cuenta. Beverly los había superado, obligando a la propia Eunice a confesar lo que ambas se esforzaban tanto en ocultar. «Ahora si me disculpas, tengo que ir a trabajar». Beverly recogió su bolso. ¿Podría cerrar la puerta al salir? Durante todo el fin de semana, el teléfono de Beverly no había dejado de sonar con llamadas de su suegra. El lunes borró todos los mensajes sin leerlos. Terence pasó la noche en casa, pero apenas se dejó ver. Casi siempre estaba sentado en su despacho, calculando algo, hablando con el banco. El martes por la noche por fin se decidió. Beverly estaba sentado en la cocina, comprobando la agenda de mañana, cuando se quedó helado en la puerta. Frotaba nerviosamente un paño de cocina entre las manos, como si no supiera dónde ponerlo. «Tenemos que hablar».
Beverly ni siquiera levantó la vista de su portátil mientras seguía rellenando metódicamente una hoja de cálculo con registros de clientes. «Te escucho». Terence entró en la cocina, se sentó en una silla y frunció el ceño. Se sirvió agua y bebió un sorbo. En el silencio oía gotear el grifo. Debería cambiar la junta. ¿Te das cuenta, verdad, de que este informe policial va a arruinar mi carrera? Nadie en seguridad informática contratará a alguien con una condena por robo. Beverly se separó por fin de la pantalla. Miró detenidamente a su marido, delgado, con ojeras. El bronceado de Bali casi había desaparecido. ¿No pensaste en eso cuando me robabas el dinero? Terence se hundió pesadamente en una silla, examinándose las manos. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar el vaso de agua. Mira, lo entiendo, fue culpa mía, fue despreciable, tanto el robo como el engaño con Marilyn. Soy un desastre. Pero, ¿acaso 15 años de matrimonio no significan nada? Sí que significa. Beverly abrió con calma la carpeta y sacó varias hojas. Por eso te doy a elegir. Aquí tienes la grabación de una conversación con tu madre. Aquí entra en gran detalle sobre cómo planeaste el robo. Y aquí tienes una copia de mi declaración a la policía. Terence se puso pálido al mirar los papeles. Le temblaban ligeramente los dedos. ¿Qué quieres? Que me devuelvas el dinero, los 50,000. Tienes un mes. ¿Un mes? Levantó la vista bruscamente, con algo parecido al pánico brillando en sus ojos. Pero eso es imposible. Lo gastamos casi todo en Bali. Beverly volvió a doblar los papeles en la carpeta. Fuera de la ventana, el letrero de una tienda vecina parpadeó, pintando la cocina de rosa neón por un momento. Vende el coche, pide un préstamo, pídeselo a tu madre. Estaba tan dispuesta a ayudarte, ¿verdad? No sé cómo, pero devuélveselo. Si no, esta cinta acabará en poder del investigador. ¿Y si le devuelvo el dinero? Entonces tomaré la declaración y nos divorciaremos tranquilamente, sin escándalo. Terence se encorvó en la silla. A la tenue luz de la lámpara de la cocina, las canas de sus sienes eran particularmente claras. ¿Cuándo se había vuelto gris? Beverly podía ver la papada en sus pómulos, la forma en que siempre reaccionaba cuando se encontraba en una situación desesperada. Está bien, voy a buscar el dinero. Estupendo, le entregó otra hoja. Aquí tienes un recibo en el que reconoces el robo y te comprometes a devolver el importe íntegro en caso de que decidas desaparecer. ¿No confías en mí? Había amargura en su voz. ¿Has dado alguna razón para confiar en mí? Cogió el bolígrafo en silencio. En el silencio que siguió, se oyó el arañazo del bolígrafo contra el papel. Beverly cogió el recibo firmado y lo guardó en una carpeta. ¿Divorcio, entonces? Miró al hombre que una vez había amado, quien hasta hacía poco tiempo había sido lo más cercano en el mundo. Ahora parecía un completo extraño. ¿Y pensabas que iba a vivir con el hombre que me robó? ¿Quién lo planeó con su madre? ¿Quién me mintió en la cara durante meses? Estoy muy confundido. Terence se pasó una mano por la cara. Marilyn, es tan joven, brillante. Y luego mamá empezó a decir que no me apreciabas, que solo estabas ahorrando dinero. Ya basta. Beverly cerró de golpe el portátil. No me interesan las razones. Solo devuélveme el dinero. Se levantó lentamente. A la luz de la lámpara, su figura proyectaba una larga sombra en el suelo de la cocina. ¿Puedo quedarme en el estudio por ahora? ¿Hasta que encuentre un piso? Sí, pero solo hasta que entregues el dinero. Entonces recoge tus cosas y vete. Asintió y salió. Beverly le oyó tropezar por el oscuro pasillo, el chasquido de un interruptor en el estudio. Miró el calendario. 30 días. Se preguntó si lo conseguiría. Pero ese ya no era su problema. Terence había elegido ese camino, que se atuviera a las consecuencias. Después de todo, ella le había dado la oportunidad de no ir a la cárcel,
y eso era más que suficiente para un hombre que no solo traicionaba, sino que también robaba. Terence se sentó en el café frente a Pétalos Preciosos durante la segunda hora. Marilyn había accedido por fin a quedar, pero se le hacía tarde. Removía distraídamente su café mientras miraba el letrero de colores brillantes de la tienda de enfrente. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Cómo había venido la primera vez, supuestamente a recoger un ramo para un cliente. Cómo habíamos charlado. Cómo había vuelto una y otra vez. Sonó el timbre y ella entró en la cafetería, ruborizada por el trabajo y con un mechón suelto de pelo fuera de la coleta. Olía a lirios y hojas de otoño. Le dio un beso en la mejilla, como de costumbre, y se sentó frente a él. Un rastro de polen de flores en el pómulo. Terence apenas pudo resistirse a limpiar la mancha. ¿Cuál es la urgencia? Solo tengo media hora, luego tengo una reunión con un proveedor. Terence respiró hondo, apretó la taza de café frío entre los dedos. Necesito dinero, 50,000. Inmediatamente. Marilyn enarcó las cejas sorprendida, arreglándose distraídamente un mechón suelto de pelo. En una mesa cercana, unos estudiantes reían a carcajadas, pero era como si ella no lo hubiera oído. ¿Por qué tan de repente? ¿Ha pasado algo? Sí, y realmente necesito tu ayuda. Terence, ya sabes, tengo problemas con la tienda. Hizo un gesto de impotencia con las manos. Una pulsera, su regalo de Bali, tintineaba en su muñeca. Todo el dinero está en mercancía. Apenas puedo sacar el crédito del local. Lo sé, pero es muy importante. ¿Sabes? Vaciló, mirando el dibujo del mantel. El momento que tanto temía. ¿Recuerdas el dinero para nuestro viaje a Bali? Por supuesto. Se le iluminó la cara. Dijiste que eran tus ahorros. Resultaron ser unas vacaciones maravillosas. El sol de la ventana caía sobre su pelo, creando la apariencia de un halo. Terence le tapó los ojos un momento. No era mi dinero. Lo robé. A mi mujer. Silencio. Solo las máquinas de café zumbaban y las cucharas tintineaban. Marilyn se quedó inmóvil con la boca entreabierta, como si hubiera olvidado cómo respirar. ¿De quién? Mi mujer. Beverly. Llevamos 15 años casados. El color fue desapareciendo lentamente de las mejillas de Marilyn. El resplandor del sol, que hacía un momento había estado jugando con su pelo, de repente parecía burlonamente brillante. Se frotó la pulsera, un regalo comprado con dinero robado a la mujer de otro hombre. ¿Estás casada? ¿Has estado casado todo este tiempo? Un camión regador pasó por delante de la ventana, rociándola con un abanico de spray. Salpicaduras de los colores del arco iris salpicaron el cristal. Sí, no quería decírtelo. ¿Y el dinero? ¿Le robaste dinero a tu mujer para venir a Bali conmigo? Sus dedos apretaron la pulsera con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Terence asintió en silencio. Tenía la garganta seca. Buscó su taza, pero el café estaba completamente frío. Marilyn se sentó muy derecha, como si se hubiera tragado un palo. Aún tenía una mota de polen en el pómulo, tan hogareño, tan acogedor. Ahora parecía fuera de lugar, como toda su historia. Dios, ¿me usaste para gastar dinero robado? Su voz se redujo a un susurro. Y yo que pensé que íbamos en serio, que habíamos hecho planes. Estúpido. La pulsera finalmente cedió, cayendo a la mesa con un tintineo silencioso. Marilyn ni siquiera se dio cuenta. Mira, puedo explicarlo. ¿Qué puedes explicar? Hablaba cada vez más bajo, pero cada palabra golpeaba como una bofetada. Que pasaste 6 meses jugando con mi cabeza, que yo solo una amante sin siquiera saberlo. Marilyn, ¿y ahora qué? La esposa se enteró y está exigiendo que le devuelvan su dinero. Ella presentó una denuncia policial. Las palabras rasparon mi garganta. Tengo un mes para devolverle toda la cantidad. De lo contrario, si no, a la cárcel.
Marilyn terminó ella misma la frase. Tenía lágrimas en los ojos, pero aguantó. ¿Y quieres que te preste el dinero? ¿El mismo dinero que robaste y gastaste en mí? Terence vio cómo le temblaban las pestañas. Un rastro de humedad traicionera se difuminó en su mejilla, lavando el polen. La forma en que sus dedos arrugaban la servilleta, un hábito nuevo, no lo había hecho antes. ¿Sabes qué? Marilyn se levantó bruscamente, casi derribando una silla. Inspiró, como si fuera a decir algo, pero cambió de opinión. Cogió su bolso y salió corriendo de la cafetería, dejando la pulsera olvidada sobre la mesa. Terence la vio a través de la ventana mientras corría hacia la tienda y desaparecía tras la puerta. Un minuto después, un cartel de «Cerrado» apareció en el escaparate y luego las persianas bajaron bruscamente. Terminó lentamente su café frío. Hizo girar la pulsera en sus manos. Bisutería barata del mercado balinés. A ella le había encantado la chuchería. La camarera le trajo la cuenta, pero él se quedó largo rato mirando las persianas bajadas del otro lado de la calle. Eunice estaba sentada en el despacho del recaudador de impuestos, encorvada sobre una gruesa carpeta de documentos. La habitación estaba sofocada, el aire acondicionado zumbaba ásperamente en algún lugar bajo el techo. En el escritorio que tenía delante había una notificación de multa, una suma impresionante por 5 años de impago de impuestos sobre sus ingresos por alquiler. La inspectora Clark, una mujer demacrada con gafas de montura fina, hojeó metódicamente las páginas del informe. ¿Así que ha estado recibiendo el alquiler en efectivo todos estos años?, dijo en un tono uniforme e impasible. ¿Y nunca has hecho la declaración de la renta? Pensé que si la cantidad era pequeña, es una cantidad bastante decente acumulada a lo largo de 5 años. Clark golpeó con su bolígrafo la línea inferior. Más los recargos por demora, más una multa por ocultar ingresos. Tienes 30 días para devolverlo voluntariamente. Eunice sacó un pañuelo y se secó la frente empapada. 30 días, como el tiempo que tenía su hijo para devolver el dinero que había robado. Al parecer era una especie de número mágico para pagar los pecados. ¿Y si no encuentro esa cantidad a tiempo? Entonces embargaremos la propiedad, incluidos esos mismos pisos. En el pasillo alguien hablaba en voz alta, riendo. Eunice se encogió. ¿Cómo podía alguien reírse en un día como aquel? En casa, lo primero que hizo fue llamar al agente inmobiliario. Estaba contento. Había un comprador para un piso en el centro, dispuesto a pagar un anticipo incluso mañana. Por supuesto, el precio era inferior al del mercado, pero el trato fue rápido. Eunice aceptó sin regatear, no con la agencia tributaria respirándole en la nuca. Se sentó a revisar los documentos del piso, el certificado de propiedad, el pasaporte técnico, los recibos antiguos. Entre los papeles cayó una foto. Ella y su marido en el balcón de ese mismo piso, tan jóvenes y felices. Era tan feliz entonces que pudo comprarles una vivienda en un buen barrio. Tuve que rescindir el contrato antes de tiempo con los inquilinos actuales. No discutieron. Al parecer se dieron cuenta de que era mejor no meterse con Hacienda. Se fueron en 3 días y ni siquiera pidieron una indemnización. Terence vino a ayudarnos con el papeleo. Estaba demacrado, privado de sueño. También debía de estar pasándolo mal. ¿Cómo van las cosas con Beverly?, preguntó Eunice, ordenando los papeles. Nada, no habla. Solo anota cada día en su calendario cuánto tiempo le queda. ¿Y esa, florista? ¿Marilyn? Terence arrugó la nariz. No quiero hablar de eso. Estuvieron sentados revisando el papeleo hasta bien entrada la noche. Eunice no podía creer que tuviera que vender el piso que ella y su marido habían comprado para tener una vejez segura, y había otros 2. Ahora también tendrían que pagar impuestos por ellos y redactar bien los contratos. Una semana después se cerró el trato. Eunice llevó el dinero a Hacienda. La mayor parte de la multa había sido pagada.
El resto tendría que pagarse con el dinero procedente del alquiler de otros pisos, ya oficialmente, con contratos y declaraciones. De vuelta a casa, compró un periódico con anuncios inmobiliarios. Como por costumbre, empezó a mirar los precios de los alquileres e inmediatamente se advirtió a sí misma: no, ya basta. Ya estaba harta de ser empresaria. Ahora solo cumplía la ley, por mucho que quisiera recortar gastos. Terence llamó por la tarde para decir que había encontrado un comprador para su coche. Tal vez podría pagar a tiempo, aunque era poco probable que sirviera de algo. Tal como se comportaba Beverly, no podía esperar el perdón. Eunice se acercó a la ventana. Quedaban 2 de sus 3 pisos. Bueno, podría haber sido peor, podrían habérselos llevado todos. Supongo que a eso se le llama pagar las facturas. Terence se sentó en el banco, esperando una decisión sobre el préstamo. Era el 4º banco en 15 días. Los anteriores se lo habían denegado. El primero ni siquiera consideró la solicitud, tras enterarse de la hipoteca recién contraída. El segundo ofrecía una cantidad ridícula a un tipo de interés demencial. El tercero exigía una garantía que Terence no tenía. En su bolsillo estaba el contrato de venta del coche, lo único que había conseguido hacer durante aquellos días. El vendedor de vallas chasqueó la lengua ante los arañazos del parachoques y las rozaduras del interior, pero finalmente aceptó 12,000. La cuarta parte de lo que le debía a Beverly era pan. La sala de espera estaba sofocada. El aire acondicionado zumbaba, pero no refrescaba. Cerca, una mujer hablaba indignada por teléfono, algo sobre retrasos en los pagos. Terence se estremeció involuntariamente. Pronto tendría que pagar el préstamo si es que se lo aprobaban. La chica que estaba detrás del mostrador, una chica joven, probablemente recién salida de la universidad, tecleaba sin parar, mirando de vez en cuando a la pantalla. Terence recordaba haber comprobado él mismo la seguridad de los sistemas bancarios, explicando a los clientes cómo utilizar contraseñas seguras y autenticación de 2 factores, y luego cogiendo y robando dinero de la cuenta de otra persona. Lamentablemente, la cantidad máxima que podemos aprobar para usted es de 15,000. La chica le entregó el papel con los cálculos. Terence exhaló lentamente. Con la venta del coche eran 27. 50 aún quedaba lejos, y el tiempo se agotaba. Ya había pasado la mitad del plazo. Recordó a Beverly poniendo cruces en silencio en el calendario, contando los días que faltaban para la fecha límite. El viejo Toyota de su madre le esperaba en el aparcamiento. Ya había entregado su coche a un recuperador. 15 años al volante y aquí estaba él, de pasajero otra vez. De camino a casa, piensa en sus opciones. ¿Vendía el reloj? ¿Un portátil? ¿Los electrodomésticos de la casa? Pero ¿quién necesita cosas de segunda mano? Su madre le esperaba en casa. A Terence no le sorprendió. Últimamente venía mucho, le ayudaba a buscar opciones. Desde aquella conversación con Beverly, en la que accidentalmente se le escapó el complot entre ella y su hijo, era como si Eunice hubiera envejecido 10 años. Había perdido su habitual arrogancia, alborotando, intentando arreglar las cosas. He decidido vender el segundo piso, parecía desacostumbradamente decidida. El de la calle Madison. Mamá, no lo hagas. Ya has vendido uno por culpa de la multa. Eunice se sacudió el hombro. ¿Qué puedo hacer? Te quedan 2 semanas. No voy a dejar que mi hijo vaya a la cárcel. Terence se hundió en una silla. La cabeza le zumbaba por las interminables conversaciones con bancos, agentes inmobiliarios y vendedores de coches. Todos estos días había estado viviendo en una niebla, trabajando, buscando dinero, volviendo a trabajar. En la oficina intentaba aceptar proyectos adicionales, pero el sueldo seguía estando lejos, y eso no salvaría la situación. Apenas volvía a casa, ver la fría calma de Beverly le superaba. Ella no gritaba, no reprochaba, simplemente fingía que él no existía.
comiendo a otras horas, durmiendo en la habitación de invitados, sin responder a sus intentos de hablar. El piso se puede vender por 35. Eunice sacó una carpeta de papeles. Hay un agente inmobiliario que conozco. Prometió encontrar un comprador en unas semanas si bajamos el precio. Junto con tu dinero, es suficiente. ¿Y tú? Solo queda un piso. Viviré. Lo principal es pagar a Beverly. Ya no había en la voz de su madre la condescendencia con la que antes había hablado de su nuera. Algo se había roto en ella después de la visita de Hacienda, después de la venta del primer piso, después de todo el asunto del robo. El trato se cerró en 5 días. El agente inmobiliario tenía prisa. El comprador podía cambiar de opinión en cualquier momento. Terence reunió todo el dinero, el de la venta del coche, el del préstamo, el de la maternidad. Lo metió en un sobre, 50,000 exactamente. Beverly estaba en casa, sentada en la cocina mirando el correo. Ni siquiera se giró cuando él entró. Había unos folletos sobre la mesa, unos folletos sobre cursos en Japón, creo. Así que no había cambiado de idea sobre marcharse. Toma. Terence puso un sobre la mesa. Todo el dinero. Puedes comprobarlo. Contó los billetes con calma. Sus dedos, los hermosos y fuertes dedos de una masajista, se deslizaron hábilmente sobre los billetes. A él le habían encantado esas manos. ¿Vendiste el coche? Y pedí un préstamo. Y mamá vendió otro piso. Se quedó callado, para no ir a la cárcel. Así que solo le quedaba uno. Sí, y la casa en la que vive. Beverly asintió guardando el dinero. Puede recoger sus cosas. Deja las llaves en el escritorio. Terence subió al estudio. No había muchas cosas. Unos cuantos trajes, ropa interior y un portátil. Decidió quedarse con las corbatas. De todas formas, no había ningún sitio donde llevarlas. Podía haber dejado también los trajes, pero tendría que ponérselos para ir a trabajar. Ahora cada céntimo contaba. En el cuarto de baño estaba su equipo de afeitado y su colonia favorita, un regalo de Beverly de las pasadas Navidades. Pasó el dedo por el frasco e inmediatamente retiró la mano. Se acabó el sentimentalismo. Lo había perdido todo él mismo, por sus propias manos, por sus propias mentiras, por su propia codicia. El taxi le esperaba en la entrada. El conductor le ayudó a cargar sus cosas. 2 maletas y una bolsa con un ordenador portátil. Eso era todo lo que tenía. Terence echó un último vistazo al piso, dejó las llaves en la mesa del recibidor. En algún lugar del fondo de la casa se oyó un portazo. Beverly se había encerrado en su dormitorio. No quería verle. Bueno, eso estaba mejor. De todos modos, no sabía cómo despedirse. ¿Qué podía decir? Siento haberte robado el dinero. Siento haber arruinado nuestro matrimonio. Siento haber hecho que mi madre vendiera los pisos. Las palabras no pueden arreglar nada ahora. El taxi arrancó. En el espejo retrovisor, la entrada familiar, el balcón de su piso, el arbusto de lilas bajo la ventana se desvanecieron lentamente. 15 años de su vida quedaban atrás. Por delante, una habitación en casa de su madre, pagar el préstamo, buscar un nuevo lugar donde vivir, y una culpa infinita, por ellos mismos, por su madre, por todo lo que habían hecho. Beverly estaba junto a la ventanilla de la sala VIP del aeropuerto, mirando cómo despegaban los aviones. El cielo gris estaba cubierto por la niebla que había provocado el retraso de 1 hora de su vuelo a Tokio. Beverly sorbía lentamente té verde de un vaso de cartón, sintiendo que en su interior crecía una emoción desconocida. 2 meses en Japón, el sueño por el que llevaba tanto tiempo trabajando. Había comprado los billetes en cuanto Terence le dio el dinero. Tenía miedo de cambiar de opinión, de retrasarlo, de encontrar alguna razón para quedarse. La demanda de divorcio ya estaba en el despacho del abogado, e iba a vender el piso cuando regresara. Demasiados recuerdos, demasiado duro despertarse en el dormitorio donde hacía poco se había acostado con un hombre que resultó ser un desconocido. En su bolso había un libro de japonés con las esquinas dobladas.
La noche anterior había estado repitiendo frases sencillas. Junto a él había cartas del profesor Yamamoto, escritas con letra pulcra en papel grueso. Prometió ayudarla no solo con el masaje, sino también con el idioma. Todas las clases serían solo en japonés. La niebla de la ventana se iba disipando poco a poco. Beverly observó a los trabajadores con chalecos de colores brillantes que se afanaban en la pista mientras el siguiente avión descendía lentamente. En algún lugar de la ciudad se despertaba un nuevo día. Terence se preparaba para ir a trabajar a casa de su madre, sorbiendo café apresuradamente. Ahora tenía que pasar la mayor parte del tiempo en la oficina. Tenía que pagar un préstamo, y Eunice y él no tenían más fuentes de ingresos que su sueldo y el único piso que le quedaba por alquilar. Los altavoces anunciaron por fin el embarque de su vuelo. Beverly se ajustó la bandolera y tiró la taza vacía. El teléfono vibró en su bolsillo. Una amiga la llamaba, probablemente para desearle un feliz viaje. Pero Beverly no cogió el teléfono, ya se había despedido de todo. El piso esperaba comprador. La demanda de divorcio estaba en manos del abogado. El avión se elevó en el cielo gris, atravesó el manto de niebla y salió al azul deslumbrante. Beverly se recostó en el asiento y sacó su libro de texto. 11 horas hasta Tokio serían un buen momento para repetir los personajes. Después de todo, no volaba solo para aprender masaje. Se dirigía a una nueva vida.